Gala Cultural. Miren, ya lo decía Yanela, una interesantísima gala cultural para nosotros. Se trata de Inés Tolentino. No requiere mucha presentación. Laureada, porque si me pongo a leer el currículum, no tiene realmente sentido. ¿Qué mejor currículum que ver tu obra, no, Inés? Sí, yo creo que sí. Ahora en el Museo de Arte Moderno. Porque un premio dura la alegría del momento, pero después hay que seguir trabajando. Claro, claro. Sí. Bueno, la obra de Inés es conocida, a pesar de que ella ha durado un tiempo residiendo fuera también, según entiendo y recuerdo, pero la recuerdo desde cuando Porfirio. Yo también. Desde cuando Porfirio, al amigo Porfirio y a todos los montajes que ahí se hacían, ahí conocí su obra. Era una galería vanguardista. Sí, con un espíritu muy diferente. Muy diferente, totalmente rompió los parámetros. Totalmente, yo creo que a partir de ahí, y aún cuando él estuvo en el Museo de Arte Moderno, le dio, entró en el siglo XXI, no en el siglo XX, pero en el siglo XXI, con los escasos recursos, pero el espíritu estaba ahí. Lamenté mucho su fallecimiento, un gran gestor cultural y promotor de los artistas plásticos dominicanos. Claro. Así que bueno que lo recordemos hoy, bueno, porque si lo recordamos nunca muere. No, está con nosotros. Inés, ¿qué te trae un tanto de regreso? Aparte de las raíces, que obviamente están, eres una más de nosotros, de las y los dominicanos, pero ¿qué te trae de regreso? Y a propósito en particular de esta, tu más reciente exposición. Bueno, entonces cuando mencionas la palabra regreso es una palabra que resuena particularmente porque yo viví 30 años en París. Aunque venía regularmente, venía con mis hijos, mis 3 hijos, porque teníamos que compartir con la familia, ellos se sienten también igualmente dominicanos, hablan español, pero regresar ya, vamos a decir, de manera permanente, fue algo que comenzó hace mucho tiempo, hace más de 10 años, sin que yo pensara en volver, pero yo tenía lo que yo llamo el síndrome del salmón. Yo quería volver a mi río natal, aunque fuera cuesta arriba y contra la corriente. Y aunque no fuera a morir. Y no fuera ni a reproducirme más. Entonces yo tenía eso y me decía en aquel entonces, bueno, yo tendré que vivir con esa penita. Nada. Pero la vida hizo que las cosas se desarrollaran, pese a algunos momentos de ruptura, de dolores, de duelos en mi familia, las cosas se fueron ordenando para que yo volviese. Entonces hay mucho de un deseo profundo, irresistible casi, y también el deseo, una serie de factores personales. La impronta de tu madre, ¿factor a tu favor o de alguna manera algo con la que has cargado? Y lo digo en el buen sentido. Sí. Ser hijo de un gran cantante es un problema, aunque usted cante. Sí, muy bien. Y doña Marián como que te supera, ¿no? Me supera en todo. En todo. El otro día me dijo una amiga artista, me dijo, tu mamá se ve más joven que tú. Pero sí, eso te iba a decir. Pero me daba pena decir. Me alegra haber venido aquí para que me lo digan de nuevo. Así que bien. Entonces, no, doña Marián sí tuvo, digamos, que el tránsito fue al revés. Sí. Pero ella reside aquí, se casa con un dominicano, ¿no? No, ella conoce al dominicano. Allá, y se casan allá. Se casan aquí. Y se casan aquí. Sí. Entonces tú te vas de aquí y te casas allá con un francés. Inés, te pregunto, a la pregunta. Te pregunto más, no tanto en el tono personal, sino en el cuestión de la crítica, porque aquí viene tú y la crítica. No, entonces todo eso es muy fácil. Voy a hablar un minuto tal vez de la influencia, ¿no? Si yo tendría que hablar de esa influencia que me llevó a ser artista, indudablemente mi madre, pero también mi padre. Mi padre, que era, pese a que era médico, vivimos en un ambiente cultural. Claro. O sea, donde eso se fomentó, se apoyó, se celebró. Entonces, ahora, la carga en cuanto al trabajo profesional no la hubo para nada. La hubo en los ojos de los otros.
en la actitud de los otros. Cuando yo comencé mis primeras obras y recibí mi primer premio, por ejemplo, la gente decía sistemáticamente que era porque yo era la hija de mi madre. Yo no entiendo qué mecanismo puede hacer que a mí me den un premio para complacer a mi madre. Nadie lo piensa. O sea, cuando uno hoy piensa en ello, dice, no, es ridículo, pero la gente lo dice y se hace gárgaras con eso. Bueno, pero eso es lo de menos. Es lo de menos porque luego yo me fui a Francia, comencé a trabajar allá, comencé a recibir aún premios, lo recibí y ya en doña México. Marian no estaba ahí. Entonces doña Marian, que es hiperactiva y hiperpotente, como quiera que sean, no podíamos llegar a esos extremos. Pero hay algo que la gente no sabe, que es el lazo madre-hija. Eso es el problema. Había un acuerdo tácito entre ambas. Ella, con más rigor que yo, porque yo era de otra generación, donde tal vez éramos más informales, más influenciados por lo que veíamos en la televisión. Si había un hijo de actor, que él mismo era actor, o un hijo de cantante, o un hijo de escritor. O sea, yo lo veía de otra manera, pero eso nunca, había un acuerdo tácito. Ella quería moralmente no tener ese problema. Si había una beca que otorgar y yo estaba dentro del perfil, yo estaba fuera. En cambio, a mí se me rechazó de algunos premios nacionales porque yo era la hija de Doña Marian. No para la premiación, para la simple participación. Te objetaban. Si ella se queda, yo me voy. Pero yo me da igual. A mí me da, eso no cambia lo que yo soy. El mundo no para de girar, doña Marian trabajando, yo también. Es que la relación madre-hija. Y te voy a decir más allá de eso. Cuando mi mamá va a mi taller y me dice, yo considero. Y yo digo, ay, no. No, pero yo ayudo a mucha gente. No, Ale. Tú eres mi mamá. Y yo no quiero recibir un consejo de mi mamá. Así que no hay el menor problema. Para la última exposición que hice, y ella se atrevió a hacer una crítica de mi obra, o sea, de mi exposición, junto con 3 otras artistas. Claro. Entonces le decía, no, hombre, no, mami, no, que ningún otro artista, pon Tolentino, mi hija. Y ya, vamos a que lo sepa el mundo entero al fin. Entonces ella lo dice al final del artículo, y yo digo, eso es peor que una novela de Karin Tellado, donde al final se dice que fulano es el hijo del otro, sí, y se desenreda en una trama de esa. No, todo bien. Sí. ¿Qué me lleva a hacer esta exposición? Ya yo tengo un año aquí. Más de un año aquí, y el Museo de Arte Moderno, enhorabuena, me invita a hacer esta exposición a finales del mes de noviembre. No había tiempo para hacer una exposición con las obras más recientes, pero decidí entonces presentar una pequeña retrospectiva de 2 años, puesto que entre las cosas que había yo traído en mis maletas, había obras que nunca se habían presentado aquí. Inéditas. Sí, tal vez aquí, expuestas en Francia, algunas que se habían ido a viajar y habían vuelto a casa y que se habían salido del circuito comercial o del circuito de la galería, por ejemplo, con la cual yo trabajo aquí. Inés, no todo el mundo sabe de pintura. Y nosotros nos podemos ponernos aquí de eruditos sobre artes plásticas. Yo a veces me digo, yo tampoco sé, tengo todo que aprender. A mí, nos gustaría que reflexionáramos un poco sobre tu discurso pictórico. ¿Cómo lo definirías? Y si hubo una influencia determinante en tus 30 años en Francia, por ejemplo, en la construcción de ese universo pictórico. Indudablemente, en ambos lugares. Bueno, si yo tuviera que definirme, entonces yo me defino y luego yo veo la cara de... No, porque es una preocupación que hay, yo la intuyo, ¿no? Porque sí, entonces yo soy figurativa, contemporánea, figurativa, ciertamente influenciada por los orígenes familiares del lado de mi mamá, donde eran también dibujantes e ilustradores. Y yo siempre digo que yo ilustro lo que tengo en mente, ilustro lo que siento y lo que veo. O sea, es más allá de la figuración, es como si yo estuviese ilustrando mi propio texto. El discurso es, yo absorbo lo que veo, lo que me conmueve, lo que yo veo en esta sociedad. He hablado mucho del caos ambiente, de la ecología, mucho de la mujer. La mujer hoy en día
todavía, y para bien, el discurso sobre su feminidad y su estar en el mundo, y su bienestar, es una preocupación. Pero no es una preocupación militante y hasta, yo diría, panfletaria. Eso está ahí, entre una mezcla, es una mezcla de feminidad y de feminismo. O sea, porque no Y ha quiero sido una agredir, constante. no quiero agredir, quiero utilizar los clichés y aún las armas del mundo femenino, las que nos atribuyen. Las que nos Para- atribuyen. Gracias por la aclaración. Sí. Para atraer, y ahí se revela un discurso. Sí, se Sí. incluye. Y ha sido coherente, ¿no? Yo recuerdo tus primeras exposiciones, antes de irte a Ajá. París. Siempre Mencionábamos a ha sido el mismo. Porfirio, creo que hubo una muestra ahí, En siendo donde tú Porfirio, jovencita. comencé con la galería que se llamaba La Galería, La galería. de Jorge Severino y Mariloli, Y Mariloli, sí. Pérez de Severino. Indudablemente fueron ellos que me pusieron los pies en el estribo. Y es lo que me dieron esa confianza, fue ser, no fue anodino, en aquel entonces era atreverse a que justamente la hija de doña Miriam presentara una exposición. Ujú. La Como mitad espada gente- de Damocles. Sí, la mitad de la gente fue a acribillarme, pero no fue así. Pero hay también una naturaleza humana. Yo soy, no me toca a mí decirlo, pero yo nunca me empodero de lo que yo recibí naturalmente. Yo me empodero de lo que yo construyo, yo misma, Inés Tolentino. Pero de lo que yo recibí como herencia natural, nada. Inés, El don. más allá de los códigos, por cierto, leí un artículo interesante este fin de semana sobre esos códigos suyos. Sí, ¿verdad? a mí me encantó. A mí también me gustó. Me encantó. Veo siempre te vi un poco parte de una generación, pero un tanto también separada de la misma. Hoy, por ejemplo, si tú ves el grupo de artistas de Lyle Riser, tú dices, bueno, hay claramente un corpus ahí. Sí, sí. ¿Verdad? ¿En qué medida tú te sientes realmente parte de una generación o de una cierta corriente actual, contemporánea de la pintura dominicana, como hacedora, ¿verdad? Yo creo que es hay dos cosas, que es la forma y el fondo. El fondo es porque la temática, aunque pase por un tamiz muy personal, con un toque muy personal, muy íntimo, los temas son los de la sociedad dominicana, los de la mujer, el trato hacia la mujer, la ecología, la identidad. Siempre pasado por un tamiz muy personal. Además, los títulos siempre yo digo yo. La gente cree que yo hablo de yo, Inés Tolentino, no, yo digo yo para que el que lea el título se considere el yo de ese título. Yo pertenezco a la generación del 80, finales del 80. Yo soy contemporánea de ellos. Yo no tengo en un momento tildaban que mi obra era muy europea. En Europa decían que mi obra era muy latinoamericana. Entonces, yo una vez, durante un año, yo dibujé al lado de mi firma un racimo de plátanos. Eso es dominicano. Yo lo firmo con mi estilo, pero siempre fui así, aun cuando yo vivía aquí. Mis primeras obras, antes de partir a Francia, eran así. Pero yo creo que lo que lo determinaba eso era el dibujo. El dibujo, que es una actividad, la pintura es más espontánea, más cerebral. El dibujo es una escritura, es como una escritura. Entonces, ese era Un reto. un libro con imágenes. Exactamente. Un libro con imágenes. Sí. Pero para volverlo en lo que Francia me influyó, que lo estaba, si no dicho, entredicho, yo diría, es la estructura intelectual. Cual sea, yo le digo a mis hijos, cual sea los estudios que ustedes hagan en la universidad, lo que importa no es tanto lo que ustedes han escogido como carrera, es la estructura intelectual que le van a dar.
Claro. ese racionalismo francés. Sí, sí. Eh, Sí, del cual hay que deshacerse. Sí. Cartesiano. Sí, del cual hay que deshacerse. Está ahí, pero hay que deshacerse. Hay que luchar contra él. Bueno, para entender esta gran artista plástica, a Inés Tolentino, qué Necesitamos oportunidad más tan tiempo. maravillosa en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Sí. 10 años de Inés Tolentino. 10 años. Y es una muestra que, en esa muestra podemos apreciar verdaderamente tu discurso visual. Sí, realmente, la gente, yo creo que es una de las muestras, porque cuando uno trabaja para una exposición es un momento, ahí hay 10 años, y hay muchas interrogantes porque la gente se pregunta mucho sobre mi vida, si hay una parte biográfica. Sí, sin duda. ¿Siempre lo habrá? Siempre lo habrá. En todo, así Ujú, es. siempre lo habrá. Sí, que Inés. nada de eso quiere decir que Chichi García sea un perro, por ejemplo. Somos muy buenos amigos. Ay, trabajamos ay, en yo la lo misma quiero galería. mucho también. Yo quería decir una broma, pero a veces no siempre se interpreta bien. Entonces, somos muy buenos amigos. Y justamente vamos a exponer juntos en los 22 años de la Galería del Aire, jueves próximo. Ah, qué bueno, bien, qué maravilloso, bien. maravilloso. Bueno, desde aquí, Inés, quiero mandarle un abrazo a tu madre, a Claro, doña Marian, un que beso me también, honra con yo. su amistad Ujú, desde hace mucho tiempo. ujú. Sí. Qué bueno, gracias. Así le diré. Así lo haré. Encantada de haberte recibido Gracias. y esta no Igualmente. será la última vez. Bueno, espero que no. Esperemos, No, ¿verdad? claro que no, claro que no. Muchísimas Gracias, Inés. Luis Dantes, recién cansado, estaba casado y se cansó. Y se cansó, sí. Él nos va a explicar de dónde vino esa ruptura. Sí, 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 de inmediato.